Buenas noches. Mi nombre es Giovanna Fabiola López Escaroz. Soy estudiante del doctorado en Administración en la Universidad IEXPRO. Como parte de la materia Seminario de Política y Legislación impartida por la docente doctora María de los Ángeles Sánchez López, presentaré un análisis sobre la conceptualización del derecho administrativo y la administración pública. Esta es la actividad 1, siendo un video del tema Derecho Administrativo y Administración Pública, hoy 10 de abril del año 2025. Me encuentro en Mérida, Yucatán. El objetivo de esta presentación es que analicemos la conceptualización del derecho administrativo y la administración pública, explicando sus características fundamentales, su estructura organizacional y su interrelación funcional. Proporcionaremos también un marco teórico que permita comprender cómo el derecho administrativo regula el funcionamiento del Poder Ejecutivo, reconociendo la importancia de la administración pública como estructura operativa del Estado. El derecho administrativo puede definirse como el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura de los entes del Poder Ejecutivo y las relaciones entre estos. Esta disciplina jurídica, que es relativamente nueva en comparación con otras ramas del derecho, ha estado evolucionando a la par del crecimiento de las estructuras del Poder Ejecutivo y el incremento de sus actividades, acompañando al poder público en su transición desde un estado policía hacia un estado social de derecho. La ciencia del derecho administrativo tiene como objeto de estudio las reglas jurídicas concernientes a la acción administrativa del Estado. Su evolución histórica se remonta a los clásicos del pensamiento político de los siglos XVII y XVIII, consolidándose con la escuela francesa del siglo XIX. Sus principales exponentes fueron Maurice Horiou, León Duguay y Gastón Yese. En México, sus principales impulsores fueron Teodosio Lares, quien a mediados del siglo XIX impulsa los primeros estudios sistemáticos, y Gabino Fraga, ya en el siglo XX, quien desarrolla la doctrina administrativa mexicana moderna. Entre sus características fundamentales podemos señalar que el derecho administrativo es una rama jurídica interna del derecho público. Generalmente no está codificada. Es escrita, está en constante evolución y tiene una enorme extensión y variedad de asuntos. Esta disciplina pertenece al ámbito del derecho público, entendido este como el sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano y determina las relaciones con sus gobernados. Para comprender completamente el derecho administrativo, necesitamos conocer sus fuentes, es decir, el origen de las normas que lo conforman. Esto se puede explicar por medio de la pirámide de Kelsen, que aplicada al derecho administrativo representa una jerarquía normativa, donde cada norma obtiene su validez de una norma superior. En México, esta estructura se organiza de la siguiente manera. En la cúspide se encuentra la Constitución política, seguida por leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, reglamentos administrativos, planes y programas, normas oficiales mexicanas y finalmente circulares, acuerdos, decretos y convenios. Este ordenamiento jerárquico es fundamental para resolver conflictos entre disposiciones administrativas, aplicando el principio de supremacía, donde la norma superior prevalece sobre la inferior. Además, también establece los límites de actuación de la administración pública. Así garantizamos que toda su actividad se fundamenta en un orden jurídico. Vamos a recapitular. Estas fuentes pueden clasificarse en directas e interpretativas. Las fuentes directas, ordenadas jerárquicamente, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados y convenios internacionales, las leyes locales, los reglamentos, los planes y programas, las normas oficiales, las circulares, los acuerdos, los decretos y los convenios. Por otro lado, las fuentes interpretativas o supletorias son la jurisprudencia, el derecho civil, procesal, mercantil, penal y laboral, los principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina. Esta diversidad de fuentes refleja justo la complejidad del derecho administrativo y su interacción con otras ramas del conocimiento jurídico.
Pasemos ahora a la conceptualización de la administración pública. Esta administración constituye la estructura y el funcionamiento del Poder Ejecutivo, y aquí en México se regula principalmente por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y esta establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, que puede ser centralizada o paraestatal. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica, la Administración Pública Centralizada se integra por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados. Por otro lado, la Administración Pública Paraestatal se compone de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Esta estructura organizacional responde un poco a la necesidad de distribuir funciones del Poder Ejecutivo de manera eficiente, permitiendo la especialización en diferentes áreas de la gestión pública. Hablando justamente de la especialización, un aspecto fundamental que debemos abordar es el concepto de la administración especializada. Y esta comprende varias categorías. Vamos a verlas una por una. La administración institucional es la primera de ellas y se refiere a los organismos públicos con personalidad jurídica propia que realizan actividades específicas del Estado. También tenemos administraciones independientes, que son aquellos órganos que gozan de cierta autonomía técnica y funcional, como lo son los órganos constitucionales autónomos. También tenemos la administración corporativa. Esta se integra por entidades que agrupan intereses profesionales o económicos, como las diversas cámaras de comercio o cámaras industriales que tenemos en nuestro país. Y también tenemos la administración consultiva y de control. Esta comprende los órganos colegiados que tienen funciones de asesoría técnica y de vigilancia sobre ciertas actividades administrativas. En el contexto mexicano, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece diversas figuras que materializan estos conceptos, que también son los órganos reguladores coordinados en materia energética, en comisiones intersecretariales y órganos consultivos. Pero ahora sí platiquemos acerca de la relación entre el derecho administrativo y la administración pública. Esta relación es estrecha, es indisoluble, porque el derecho administrativo constituye el marco normativo y la administración pública representa la estructura organizacional y operativa que utiliza ese marco normativo para ejercer el poder por medio del poder ejecutivo. El derecho administrativo regula la organización y funcionamiento de la administración pública, estableciendo los principios que rigen su actuación, cuáles son las atribuciones y competencias de cada órgano, cuáles son los procedimientos para la toma de diferentes decisiones, aquellos mecanismos de control y de responsabilidad, y cuáles son los medios de impugnación disponibles para los ciudadanos. Por su parte, la administración pública es el objeto principal de estudio del derecho administrativo. Los actos administrativos son el elemento central de esta disciplina jurídica y son manifestaciones unilaterales de voluntad de la administración pública que producen efectos jurídicos. Hay ciertas ramas especializadas del derecho administrativo, porque existe una tendencia a la hiperespecialización que genera estas diversas ramas de las cuales vamos a platicar ahora. Y estas también han adquirido cierta autonomía. Mencionamos algunas como el derecho financiero y fiscal, que regula la actividad financiera del Estado, incluyendo la obtención de recursos, su gestión y su aplicación. Por ejemplo, un juicio de amparo contra el SAT se trata del derecho financiero y fiscal, cuando un contribuyente impugna una determinación fiscal por considerar que vulnera sus derechos. También tenemos como ejemplo el derecho agrario, que norma las relaciones jurídicas referentes a la propiedad rústica y a la agricultura. Por ejemplo, un procedimiento de certificación de parcelas. Existe también el derecho municipal.
el cual regula la organización y el funcionamiento de los municipios como entidades básicas. Por ejemplo, en Mérida tenemos los reglamentos de ordenamiento territorial que establecen los lineamientos para el desarrollo urbano municipal. Otro ejemplo es el derecho militar, que es aquel conjunto de normas que regulan la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, como, por ejemplo, un consejo de guerra ordinario que juzgue a un elemento militar por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, existen otras ramas especializadas que, sin dejar de pertenecer al derecho administrativo, abordan sectores específicos como el derecho ambiental, el derecho de las telecomunicaciones, el derecho sanitario, entre otros. Como conclusión, el derecho administrativo y la administración pública son conceptos fundamentales y críticos para comprender el funcionamiento del Estado moderno. El primero nos da el marco jurídico para la actuación de los órganos ejecutivos, mientras que la segunda constituye la estructura organizacional que implementa las políticas públicas y presta servicios a la ciudadanía. La importancia de estos conceptos radica en que permiten entender cómo se estructuran las relaciones entre el poder público y nosotros los ciudadanos, cómo se toman las decisiones que nos afectan en la colectividad y cuáles son los mecanismos de control que en un escenario ideal garantizan el respeto a nuestros derechos. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario sobre el tema desarrollado. Muy buenas noches.